Miguel Pradilla González pintó más de 4.000 cuadros. Trajo a España el primer coche de carreras extranjero. Creó su propio equipo de ciclismo, pero nunca consiguió que se le conociese por sus propios méritos. Para el resto del mundo y de la sociedad, fue siempre el hijo de Francisco Pradilla Ortiz. Ni siquiera su pintura optimista, sus colores vivos, con los que renovaba el arte de su progenitor, caracterizado en sus obras por los oscuros nubarrones y ambientes fríos que imprimía en sus cuadros y que contrastaban muchas veces con el colorido que se aprecia en estos. Miguel pasó su vida ocupado en reivindicar su obra, la suya misma, y la de su padre, para que ni una ni otra pasasen a los derroteros del olvido. Para luchar contra esta desmemoria impuesta por la rebeldía de Miguel y por el olvido de la propia sociedad española, su nieta, Sonia Pradilla, poco después del 50 aniversario de su muerte, comenzó a reivindicar su obra. Según ella, de su bisabuelo Francisco está casi todo dicho. Sin embargo, de Miguel, en cambio, nadie se ha acordado desde su muerte en 1965. Cuenta que, creo, existe una deuda con él y es mi deber, el de Sonia, intentarlo, porque han aflorado muchas cosas al recopilar todo su trabajo. Sí que puedo ver un poco dos partes en la obra de mi abuelo, ¿no? Una que creo yo no soy especialista en arte en absoluto, pero comparando un poco un estilo y otro, ¿no? De Miguel me refiero, la primera parte de su vida puede ser que se asemejara más al estilo de la pintura de mi abuelo. Tú lo has visto, ¿no? En algunos ejemplos, ¿no? Pero luego se quiso separar de él por aquello de que mi abuelo era un hombre de un carácter muy optimista, muy alegre, no así Francisco. Francisco era un hombre más bien introvertido, más osco. Miguel Pradilla González nació en Roma en 1884 y era el segundo de los hijos del autor de La rendición de Granada y de los cuadros de Juana la Loca y de su esposa, Dolores González. Italiano por nacimiento y español casi por adopción, desde muy joven sintió la necesidad de moverse por el mundo. Cruzó de los Apeninos a los Alpes, atravesó el Canal de la Mancha y por los Pirineos regresó de nuevo a la patria paterna. Ya en España inmortalizó muchas escenas costumbristas en Galicia, tierra de su madre, y donde se enamoró del Cantábrico. Pero también pintó muchos paisajes riojanos. En su obra, las mujeres copan en la mayoría de los lienzos los planos más importantes e incluso desempeñan tareas que por aquel entonces eran de hombres o estaban mal vistas en ellas, lo cual lo reivindica como un pintor con cierto interés social. Sin embargo, este interés por la pintura costumbrista, que no abandonaría, le hizo aparecer desplazado ante las nuevas tendencias del momento, pero esto a Miguel no parecía preocuparle demasiado. Es más, en ocasiones se llegó a mostrar bastante crítico con las modas y también a resistirse a estas innovaciones en sus cuadros, con un tono crítico y ciertamente socarrón que recordaba mucho su ascendencia paterna. Se cuenta que en cierta ocasión Miguel, todo orgulloso, presentó una obra recién acabada a su padre. Este, al ver el cuadro terminado y recibidas las explicaciones de su hijo, procedió con una brocha a emborronar toda la pintura. Su hijo, Miguel, asustado, exclamó que si no le había gustado o estaba mal, a lo que el autor de Juana la Loca le respondió: «Hijo mío, me ha gustado. Lo que no me gusta es que te lo creas». Todos sus cuadros, ¿no? De la misma zona de Italia, y el padre es oscuridad, frío, noche, y el hijo en la misma zona, pero alegría. O esa escena de campo, pues ves ahí que está la gente divirtiéndose, comiendo, y las cercas son manchitas. Pradilla hijo era mucho más que un pintor. Polifacético e inquieto, en una entrevista con el periodista Carratalá en el diario Pueblo, Pradilla contaba su periplo por Londres hasta 1919, donde tomó parte en una carrera de pequeños autos que se realizó en el Autódromo de Brooklands, llegándose a clasificar en segundo lugar. De este viaje a Inglaterra
trajo las primeras motos modernas con embragues puestas en marcha en la capital de España, en Madrid, y los primeros automóviles pequeños que por entonces se comenzaban a fabricar, lo que hoy sería un utilitario. También llegó a instalar talleres y fabricó pequeños automóviles, haciendo diseños de estos de forma descapotable que también se llegaron a enviar a Francia. Se aventuró en el deporte, donde despuntó en atletismo, fútbol, salto y pesas, cosechando medallas y primeros puestos, siendo ilustre miembro de la junta directiva de la Sociedad Gimnástica Española. De su padre recordaba ya en su vejez el estudio de la calle Quintana en Madrid, un palacete neomudéjar que sufrió los avatares de la guerra civil. Y es que cuando las tropas nacionales llegaron hasta la ciudad universitaria y casa de campo, el barrio de Argüelles, donde se encuentra enclavado, quedó convertido en zona de guerra. Y es que el palacete, que también fue hogar de los Pradilla, quedó reducido a escombros junto a un pequeño fuerte que lo completaba, y dentro de este recinto todo lo que en él se conservaba, ya que los republicanos no permitieron sacar del citado estudio las obras de arte y objetos de valor que allí se guardaban. Todo cuanto se había ido atesorando con el paso de los años, la pasión del artista y también el fervor filial que tenía hacia su padre, desapareció, aunque Miguel, bien es cierto, se resistiera a creer que todo aquello hubiese sido destruido. El primer cuadro que vendió mi abuelo y lo vendió al director del Museo de Bellas Artes de Río de Janeiro, que es un cuadro fantástico. Sé que vendió muchos cuadros. Hace no muchos años me enteré por un familiar mío que estaban buscando una casa para una prima mía, y entraron en una casa, me parece que era el Príncipe de Vergara, que es una buena calle en Madrid, y bueno, van a entrar la señora colombiana, y vieron toda la casa y dijeron, mis tías, pues esto se parece a los cuadros de Miguel Pradilla, toda la casa con cuadros de Miguel Pradilla. Tras el duro paréntesis de la guerra, Pradilla retomaría el pincel en 1942 gracias a una exposición en Madrid de la que se llegó a hacer eco el Nodo, y ya no dejó de pintar hasta poco antes de su muerte, casi recordando a la misma labor que su progenitor. Cuenta su nieta que aun después de vivir todo tipo de penurias durante la época de la Guerra Civil Española, siguió siendo optimista, y todo esto lo plasmó en su pintura cuando la retomó. Según él, era una forma de vengarse de esta tragedia infligida, y para él seguía siendo una pena, lo recordaba de Miguel en su vejez, el olvido que se tenía de su padre. Como una paradoja del destino, este prolífico pintor volvió de nuevo a seguir las estelas de su maestro. Parece que se nos pagó en la República el cuadro a Miguel. Sí, y luego no se lo pagaron, por cierto, porque tengo el documento. La tradición no pagaron. Pública. Y yo 7.500 pesetas por el cuadro y no se lo llegaron a pagar. Bueno, pues la modelo del cuadro, que sabes cuál es el cuadro, ¿no? Lo he visto en la página web, sí. Sí, pues está por aquí. Esto, la modelo fue mi abuela. Y este cuadro se reprodujo en un libro, Mariana Ansó, yo fui ministro de Negrín. Y he intentado ponerme en contacto con la editorial, que era Planeta, a ver si me dijeran dónde está este cuadro, porque lo tuvo que sacar el autor de algún sitio, ¿no? A no ser que lo encontrara, bueno, por internet no sé, porque entonces no, el libro tiene muchos años, ¿no? Y no me han devuelto la llamada. Quería saber, a ver si me podían decir dónde estaba este cuadro, porque no he averiguado dónde está.